Un ejemplo de análisis de estabilidad de taludes: cuando se realiza un proyecto minero, es imprescindible realizar el análisis de estabilidad de taludes. ¿Qué es lo que se pasa? Es obvio que cuando nosotros realizamos la explotación del yacimiento, aquí tenemos las bermas, tenemos aquí la inclinación del talud de trabajo, tenemos aquí la inclinación de talud final, tenemos aquí la altura de bancada, aquí las bermas, etc. Por lo tanto, si nosotros damos una inclinación mucho mayor de lo que está aquí indicado como beta, próximo, por ejemplo, a 90 grados, ¿qué se pasará con el macizo rocoso? Se pasará de que si el macizo rocoso no es resistente, no es competente, hay el riesgo de deslizamiento, hay el riesgo de desprendimiento. Y como consecuencia, hay el riesgo de provocar accidentes, existe el riesgo de comprometer el ciclo operacional, comprometer el rendimiento de la producción que se espera obtener, etc., por lo que es necesario realizar la estabilidad de taludes. Aquí están marcados, por ejemplo, con rojo, está marcado con amarillo y está marcado con azul, diferentes niveles de estabilidad. Y la estabilidad, finalmente, nosotros vamos a medir en función del factor de seguridad. Esta zona tendrá un factor de seguridad bastante bajo. Esta zona, por ejemplo, un factor de seguridad bastante bueno y muy bueno en esta zona. Está relacionado al tipo del comportamiento geotécnico del macizo rocoso donde vamos a realizar esta grande abertura. Otro ejemplo del diseño del tajo abierto. Aquí podemos observar resultado de un proceso de dimensionamiento utilizando un programa computacional, programa informático. Como saben, actualmente para estos trabajos es recomendable utilizar estas herramientas informáticas que existen en abundancia en el mercado. Yo había indicado, por ejemplo, de Datamine, que es un programa muy conocido, muy antiguo, conocido en muchas minas, aplicado en muchas minas del mundo. De igual manera también tenemos el programa Surpack, tenemos el programa GEMCOM. Actualmente GEMCOM y Surpack unidos, inicialmente eran programas aparte cada uno, actualmente se determinó un consorcio entre ellos. Tenemos otros programas como por ejemplo el programa norteamericano que es de MindSign. En fin, existen programas que tienen costos diversos, diferentes. Inclusive últimamente se escucha que están apareciendo programas gratuitos, ¿no? Por lo tanto, esos programas, esas herramientas computacionales, informáticas, ayudan para poder realizar el diseño del tajo abierto que está compuesto por secuencias de corte, ¿no? Desde la zona de la parte más, digamos, inferior y con accesos a través de rampas por donde se realizará el transporte del mineral, utilizando en este caso camiones de grandes tonelajes dependiendo del tamaño de producción que se pretende obtener en un proyecto minero de inversión. Ejemplo del diseño de rampas y acceso del tajo abierto. Aquí podemos observar que se está realizando el diseño por medio informático, aún esto no está concluido, ya se está haciendo aquí las rampas que van a acceder hasta el nivel inferior. En este proceso, naturalmente, que existirá la necesidad de extraer parte del estéril y parte del mineral económico. Otro ejemplo de planeamiento de explotación a cielo abierto, podemos observar taludes, la inclinación de taludes finales, podemos observar los bloques, o sea, el diagrama de bloques, el modelo de bloques del cuerpo mineralizado, que nos muestran con diferentes colores, que está orientado a la parte de las leyes, ¿no?, del mineral, en cada caso, los que nos permitirán hacer un secuenciamiento, un planeamiento adecuado en función al tiempo. Un ejemplo de planeamiento de explotación a cielo abierto a largo plazo está representado en estas figuras. Había mostrado anteriormente para el caso de Bauxitas de Angola, S.A. Aquí tenemos para otro yacimiento que tiene también, lógicamente, la disposición similar.
áreas definidas con colores distintos que están indicando áreas correspondientes a explotarse en función del tiempo. Puede ser anual normalmente cuando hablamos de planeamiento a largo plazo. Podrá corresponder esta parte, por ejemplo, a un año, la otra parte azul a otra, etcétera, anualmente. Un planeamiento de explotación a cielo abierto a largo plazo. Aquí ya está el ejemplo de un tajo abierto concluido con todos los elementos de explotación. Se puede ver que en la parte central era necesario realizar una explotación, un tajo pequeño en el fondo, porque había, digamos, la presencia del cuerpo mineralizado que tenía un interés económico localizado en esta parte, necesario explotarla. Luego cambiaba de la forma geométrica, podemos ver, cambia aquí, ensancha en esta parte, aumenta de potencia y naturalmente nosotros seguimos esa ocurrencia para poder dimensionar la explotación. Enseguida voy a presentar algunos casos relacionados con la gestión de tiempos de proyectos. Ahora tomaremos un ejemplo de definición de actividades para un proyecto minero que se explota mediante método subterráneo y específicamente en la etapa de desarrollo y preparación. Aquí podemos observar diferentes actividades que son necesarios realizar para la preparación de este bloque mineralizado de forma que será explotado seguidamente. La parte denominado o etiquetado como A corresponde al nivel inferior. Tenemos aquí B que se puede observar como el subnivel 1. Después tenemos C, el subnivel aquí, subnivel 2. Tenemos E, esta labor, chimenea de acceso. F, podemos observar aquí otra chimenea o coladero de mineral. Tenemos con la letra G una chimenea de ventilación. H, instalación de tolvas. I, chimenea de corte. J, chimenea de corte 2. Instalación de winches. La parte L propiamente, explotación. M, parte inicial de la galería de rastrillaje, aquí, N, parte final de la galería de rastrillaje. Quiere decir que aquí tenemos un conjunto de actividades que realizar para poder desarrollar y preparar este bloque mineralizado y finalmente obtener el mineral de cabeza. Por lo tanto, aquí, como se fue indicado también en la parte correspondiente a gestión de tiempos, vamos a codificar cada una de las actividades y luego tenemos una tabla de descripción a qué corresponde cada, digamos, una de las letras en este caso. Se puede usar otros códigos sin ningún problema. Finalmente es necesario que ese código sea identificable posteriormente. O sea, tenemos la descripción de cada una de esas letras a qué actividad o a qué trabajo corresponde. Un ejemplo de secuencia y red de actividades de desarrollo y preparación. Habíamos hablado en la parte de gestión de tiempos que como herramientas básicas podemos utilizar sistemas de diagrama o barras de diagrama de Gantt, o podemos utilizar redes de actividades, en este caso de los trabajos de desarrollo y preparación. ¿Qué es lo que nos manifiesta o nos presenta esta red? Nos presenta qué trabajos podemos realizar en forma paralela. Aquí se puede observar que podemos hacer, en el caso de este proyecto, la chimenea de ventilación, podemos trabajar paralelamente el coladero o chadero de mineral, chimenea de acceso, o sea, la actividad E, el recorte 2, etc. Podemos entonces simultáneamente trabajar estas tres actividades que no tienen ninguna antecedencia en cuanto se refiere a secuencia, que es el inicio en cero, se pueden hacer estas cuatro actividades simultáneamente. Más para frente podemos ver de que para poder realizar el subnivel 2, antes debería haberse realizado el recorte 2. De otra manera, no es posible realizar esta actividad. Y más para frente, cuando se han concluido estas dos actividades secuencialmente, recién podemos hacer finalmente chimenea 2. Y así podemos relacionar en otras partes, por ejemplo, luego
de la chimenea de ventilación podemos realizar la instalación de tolvas, podemos realizar el trabajo de socavación, en fin. Y aquí podemos ver lo que se hablaba de la actividad ficticia. Esta actividad no existe realmente. Sin embargo, es necesario colocar para poder indicar la secuencia, la precedencia. Quiere decir que para que se realice la galería 2 es necesario que se haya concluido con la construcción de la chimenea de coladero y además estas dos actividades, chimenea de acceso y galería 1. Solo cuando se han concluido estos tres trabajos será posible comenzar con la galería 2. Y cuando se ha terminado esto, es necesario que se realice enseguida la instalación del sistema de winch. Ya estará todo preparado y podemos montar este sistema. Ahora, aquí hay otro aspecto, que para que se realice la instalación de tolvas, previamente deben haberse realizado todas estas actividades, que en este caso son varias. Esta actividad, esta y esta. Cuando estén concluidas estas actividades, se podrá realizar esta instalación de tolvas. Por lo tanto, este ejemplo muestra la secuencia de actividades o la red de actividades para realizar el desarrollo y preparación de ese bloque mineral que se ha puesto como ejemplo. Otro ejemplo aquí representado con el diagrama de Gantt de producción de 6 millones de toneladas por año de bauxita y estimación de equipos. Aquí puede verse, por ejemplo, hablaba de EVA Este, EVA Oeste, y tenemos previsto aún, se han realizado perforaciones, sondajes hace poco, y tendremos aún otras áreas aledañas a EVA que podrán aumentar reservas. Por lo tanto, aquí está cronogramado cuándo se iniciaría y cuándo se terminaría con las reservas de EVA Este, luego de terminar pasar a EVA Oeste, en fin, y finalmente a áreas próximas de este depósito mineral. Este planeamiento, esta cronogramación, utilizando el diagrama de Gantt, está contemplado, como se puede observar, para 10 años. No se indica cuándo debe iniciar. Esto lo podrán determinar ya a nivel de la empresa de Bauxites de Angola S.A. cuando tengan el aspecto financiero definido, cuando comienza o tienen determinado el inicio del flujo financiero, podrán determinar, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, el año 2012. En la parte inferior está una tabla que naturalmente aquí podemos ver con numeritos muy fácilmente. Sin embargo, esto es resultado de todo un proceso de cálculo, dimensionamiento, por ejemplo, de la máquina perforadora. Aquí se indica con un número bastante seco para 2 millones de toneladas, solo uno, 6 millones de toneladas 2, 10 millones de toneladas 2. Pero esta flota fue, digamos, resultado de un cálculo sistemático, analítico, considerando el tamaño de producción, considerando las mallas de perforación, considerando el rendimiento de las máquinas, en fin, etcétera, que finalmente permite determinar esta necesidad de equipos. De igual manera, un camión de ánfos necesario de 1.5 toneladas, una pala de 20 metros cúbicos, podemos observar de 1, 3 a 5, para tamaño de 2 millones por año. En este caso se dimensionó solo una pala con ese tamaño. Para 6 millones pasa a 3, para 10 millones a 5. Podrán observar que es una pala de una capacidad bastante grande y camiones de 60, 72, 100 toneladas. Aquí se observa claramente a medida que va aumentando, digamos, la capacidad del camión, va disminuyendo la flota. En este caso del proyecto fue considerado tamaños máximos de 100 toneladas debido a una restricción, la restricción de la necesidad de recurso humano para operar camiones de grandes tonelajes. Sabemos de que actualmente existen camiones de 300, 350 toneladas y hasta próximo a 400 toneladas de capacidad que reducirían grandemente la flota y naturalmente también podrían influenciar sensiblemente en la parte de costos. Cuanto mayor capacidad de producción podamos dimensionar en un proyecto, vamos a reducir gradualmente el costo, como se mostrará más para frente. Un ejemplo, diagrama de Gantt de producción, así podemos observar genéricamente
está relacionado para septiembre del año 2006, en este caso con días, o sea, este es un planeamiento a corto plazo, donde tenemos previsto, cronogramado y relacionado las actividades que realizaremos en función al tiempo, en función de días. Podemos también ver la secuencia de actividades que existen uno tras otro, quienes podemos hacer paralelamente y quienes requieren haber concluido antes, previamente, para después continuar. O en todo caso, podemos también aquí representar las actividades críticas, las actividades que no deben tener ningún tipo de atraso, a los cuales debemos cuidar de que se produzcan atrasos. Ejemplo de estimación de explosivos, en este caso, PMBOK considera, por ejemplo, la parte de la determinación de recursos, materiales, etc. En equipos ya hemos puesto un ejemplo anterior, y en este caso relacionado a material y específicamente orientado al ANFO. Podemos tener alturas de bancadas de 5.3, 5.8, 7.3, por ejemplo, en este caso del proyecto, hasta 10.3, con diámetros de perforación variables. Cuanto menor la altura, menor el diámetro, como podemos observar. Y en cada caso se han determinado la carga total por cada taladro. ¿Cuántos kilos en cada taladro? A medida que va aumentando el diámetro, naturalmente va aumentando también la carga explosiva y lógicamente que irá aumentando también la malla de perforación. Como consecuencia, en cuanto se refiere a la carga específica, estaremos hablando algo parecido. Tenemos para 2 millones de toneladas, por ejemplo, la cantidad de explosivo por cada turno, explosivo, kilogramos por cada turno, cantidad en este caso de taladros, y aquí tenemos la cantidad de ANFO por turno a utilizar. Esto permitirá determinar cuántas toneladas de ANFO será necesario utilizar, por ejemplo, mensualmente, o se podrá estimar también la totalidad en el proyecto. Y esta forma de determinar, de cuantificar, digamos, la estimación del recurso, permitirá también realizar el planeamiento de adquisiciones. ¿En qué momento deberíamos contar con una cantidad determinada de ANFO? Por ejemplo, si no contamos en el momento oportuno y en el lugar correspondiente, lo único que estaremos haciendo es atrasar la ejecución del proyecto. Por lo tanto, estas estimaciones, estos cálculos, dimensionamientos con anticipación, o sea, para fines de planeamiento, permitirán de que el proyecto se ejecute en el tiempo necesario, produzca con normalidad, se aplique, se contribuya a lo que se denomina la mejoría continua. De igual manera, tenemos para 6 millones de toneladas, para 10 millones de toneladas. Quiere decir que en este proyecto la idea es considerar 3 escenarios de tamaños de producción. ¿Esto qué nos dice? Cuando nosotros hacemos un proyecto, tenemos que tener en cuenta cuál es el tamaño más óptimo económicamente. Por lo tanto, también nos va a llevar a analizar ese aspecto, como veremos más adelante. Aquí, ejemplo de estimación de recurso humano. Ustedes pueden observar nuevamente para Bauxites de Angola con 3 escenarios de producción de 2, 6 y 10 millones de toneladas, personal necesario por cada turno y el total en cada caso. Tenemos aquí, por ejemplo, el director gerente, ingeniero adjunto, encargados o capataces, técnico de control, topógrafo, tenemos ayudante de topógrafo, un ingeniero geólogo, los que participan en los muestreos, mantenimiento, tenemos el jefe de mantenimiento, el ingeniero jefe, mecánico, soldador, la parte de lubrificación, electricista, ayudante. Para operaciones de mina se considera personal para operadores de las máquinas perforadoras, de cargador de explosivo, ayudante del cargador de explosivo, operadores de palas, operadores de camión, en 3 escenarios también aquí, 3 camiones de 60, 72 y 100 toneladas, operadores de tractor, ya son equipos auxiliares, operador de camión de aspersión para depresión de polvos, operación de una pala cargadora que va a servir como apoyo a la producción y
el camión de servicios. Total, tenemos aquí las personas que son necesarias, que varían dependiendo del tamaño de producción. Si es 2 millones de toneladas, total, entre 40 personas más o menos, 6 millones de toneladas, entre 70 y 10 millones de toneladas, entre 140 máximo.